no sé qué estén haciendo en sus computadoras, pero también en la ejecución de ISA estuvieron así. Entonces, no sé si a ustedes les gustaría. Yo sé que esto estás registrando, ¿no? Sí, tomo notas porque luego a mi letra no le entiendo. Bueno. Bueno, continuemos con la participación de la profesora Ana Muchastegui. Tenemos espacio de tiempo para unos 8 minutos, sin embargo, si nos pasamos un poquito, tal vez nos sorprenda la letra y nada más. Adelante, profesora. Voy al baño. Sí. Que nomás están sobrinos allá. No, ya los comentarios ya te los mandé, los del documento, pero no sé desde dónde comentar. Eso es lo que pasa aquí, ¿no? No sé bien desde dónde comentar. La impresión que tengo, o la pregunta que tendría es esta. Debe haber kilos de investigación etnográfica sobre Cherán, kilos, ¿no? ¿Hasta dónde has tenido chance de reseñarla? Para poder indicar tu investigación, ¿qué es lo que la hace diferente de esos kilos de investigación que sobre Cherán? Esa es una pregunta. De lo que tú has visto y leído y conocido sobre literatura antropológica, etnográfica, sociológica, histórica, de memoria social, ¿qué es lo que haría la tuya diferente? ¿Es posible decir algo nuevo? ¿O estamos en riesgo de exaltar el folclore? Esa sería una de mis preguntas. ¿De quién es la demanda para este trabajo? ¿No? ¿Es nuestra o es de ellos? Porque entiendo, digo, la película está bien padre, muestra la fuerza, muestra, en fin, una cantidad de cosas que no puedo ni poner en palabras. Ellos quieren darse a conocer a través de tu trabajo, o sea, ¿cuál es la relación que has entablado con ellas y con ellos para hacer esta investigación, ¿no? Una pregunta que yo me quedaría es, ¿qué quieren ellos de ti? ¿Qué buscan ellos con tu trabajo? Esa es algo que me gustaría conocer un poquito, ¿no? Perdón, pero es difícil comentar. O sea, lo que yo veo, que es desde mi mirada, es que estamos frente a una alteridad bastante radical. No sé tú cómo te posiciones frente a eso, si también lo vives como una alteridad radical, o en qué ejes te conectas, o eres ellos o no eres ellos. O sea, creo que, por lo menos en el trabajo te lo comenté, yo no veo como la reflexividad de tú qué haces ahí. O sea, más allá de estar fascinado, que está padre, ¿qué haces ahí? ¿Cómo te ven ellas y ellos? ¿Qué esperan de ti? ¿Y tú por qué estás ahí? O sea, a lo mejor se oye muy feo, pero no nos necesitan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la...? Ya, ok, no nos necesitan, obviamente, ¿no? No nos necesitan,
son parte de un proceso de internacionalización de la resistencia de pueblos originarios. Entonces, ¿cuál es tu lugar ahí? Porque mostrar los rituales, mostrar las fiestas, que todo está padrísimo, pero siento que ya sabes cuál es la pregunta. Entonces, ok, los jóvenes y la política, ¿no? Eso es lo que tú quieres observar. Haría como las mismas preguntas. ¿Qué quieren ellas? ¿Qué quieren ellos de ti? ¿En qué puedes colaborar en el momento actual de Cherán? Porque decías algo interesante. El campo se desactualizó, dijiste el campo. No, los que nos desactualizamos somos nosotros, porque el campo está vivo, ¿no? O sea, ellos siguen su vida, en realidad los que nos enteramos de que no lo sabíamos somos nosotros. El campo no se desactualiza, nos desactualizamos nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí pensar un poco en cuál es la estrategia de registro que incluye tu memoria, marcada por la fascinación, ¿no? Me parece importante porque ahí se nota esta idea como de la alteridad, claro que existe, pero cómo la necesitamos como procesarla. Y en esa lógica, o sea, no sé, no conozco tu relación con Cherán, pero eres uno más de los que ha llegado a tratar de comprender ahí qué onda. Insisto, ¿qué es lo específico? Y la pregunta por la acción política y los jóvenes, ¿les parece a ellas y ellos relevantes? O sea, creo que es muy interesante cómo en los testimonios que escuchamos, ellos siempre traen los ancestros, ¿no? Siempre traen como la historia, una historia obviamente, si le hacemos caso a Hobsbawm, es una historia, una tradición inventada, ¿no? Pero está en una lógica de la transformación generacional, tu pregunta de investigación, es decir, quieres rastrear cómo se ha transformado la acción política a través de conversar o de estar cerca de los jóvenes, no sé, ¿no? Y bueno, me pregunto si en esa comunidad debe de ser, hay una construcción social de la juventud, debe de haberla porque dice consejo ¿qué? De jóvenes, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, pues obviamente es un efecto clarísimo de la modernidad, porque esos jóvenes que a lo mejor hoy están, por ejemplo, postergando el embarazo, en la generación anterior ya eran papás y mamás, ¿no? Entonces, bueno, creo que, o sea, a mí lo que me falta, y la verdad siento que en tu trabajo encuentro un ensayo interesante sobre tu mirada de Cherán. Me falta la reflexividad de desde dónde estás viendo a Cherán, que no a Cherán, en el sentido de eres uno más, ¿no? Como te digo, o cuál es tu mirada específica y cómo entran en diálogo tus construcciones y tus concepciones, tanto teóricas como históricas sobre ellos, para poder hablar de ellos, ¿no? Esa es un poco esas son un poco más inquietudes que me hacen mucha falta en los textos lo que se ha investigado sobre Cherán. Y bueno, ya luego si quieres hablamos, pero si lo vemos, creo que, ¿cuál era tu referente? Marisa Montero, ¿no? Ay, es que es un contexto tan particular, bueno, para los que estamos fuera de ahí, ¿no? Que creo que las herramientas tendrían que salgan de ellas. Tengo muchas inquietudes. ¿Contesto? No, ya no hay tiempo. Casualidad. ¿Ya voy yo? Sí. Sería breve porque nos va a agarrar la alerta sísmica, no se espanten. Bueno, a comparación del
trabajo anterior, Alexis, debo de felicitarte porque sí hay un avance significativo, ¿sí? Voy a hacer una analogía, exagerándola para ver el contraste, ¿sí? Es diferente ir a analizar, por ejemplo, una festividad de chamanes en donde están los de Colombia y no me acuerdo cuáles otros mencionabas en un principio, a ver cómo hay festividades y ritualidades propias de la comunidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya hay una aproximación al campo, y esta aproximación al campo te ha ayudado a ir desbrozando tu campo de investigación, valga la redundancia. Y sin embargo, como dice Ana, aquí sí comparto, hay teoría que lejos de ayudarte, te pesa, ¿no? Por ejemplo, dices que vas a utilizar a Enrique Dussel al principio, Sí. no aparece para nada Enrique Dussel, y recuerdas a tu concepto de subjetividades atómicas, ¿sí, no? ¿Atómicas? Sí. Autonómicas. Autonómicas. Casi lo mismo, ¿no? Lo atómica. Pero no, ya vi, pero no. Y ve ahora cómo el campo te ha dirigido ya a estas subjetividades políticas o la subjetividad política en los jóvenes. Entonces ya lo vas contextualizando, lo vas metiendo al mundo social de vida, y es ahí en donde se puede investigar. Esto te ha posibilitado a construir 2 preguntas de investigación sobre esto, solo que hay que redactarlas bien, apuntan a lo mismo, pero están redactadas de manera diferente. Y en donde está lo sustancial de tu trabajo, y después de aquí inicias, es en la página 4, leo rápido, fíjate, dices que vas a utilizar lo de colonial, Enrique Dussel y las subjetividades atómicas, ¿sí? Pero después ya con el campo te vas con Luis Vázquez, Héctor Díaz Polanco y Maritza Montero, ¿sí? O sea, con personas más cercanas, más de carne y hueso. Y entonces eso te permite preguntar, hacerte un objetivo, comprender cómo la comunidad de Cherán ha hecho uso de su condición étnica, no solo como forma de resistencia, sino como herramienta política para la reconstitución de la vida comunal y la subjetivación colectiva que se manifiesta en ciertas organizaciones de jóvenes en Cherán. Aquí está lo sustancial de tu investigación y es lo que lo va a dirigir. Y efectivamente, si tú utilizas el análisis institucional, uno se pregunta, ¿cuál es la encomienda? ¿Sí? ¿Quién te invitó allá? ¿Quién te llamó? ¿No? Vienes de parte de la universidad y entonces aquí era la demanda, ¿no? Hay que buscar la demanda, ¿cómo? A través de una intervención, pero teniendo esto hay que preguntarte. Y así surgen varias antinomías, ¿sí? Por ejemplo, la primera utilizando estas palabras atómicas, ¿no? Yo dije que iba a hacer contrastes, ¿no? Y que los iba a hacer extraños. Hay una diferencia entre empoderamiento y autodeterminación, ¿sí? Hay una diferencia entre ruptura generacional y ¿cómo se llama? ¿No? Brecha generacional, ¿sí? Hay muchos contrastes así. ¿Por qué? Porque a veces la teoría no nos ayuda mucho, ¿sí? El campo es lo que nos va a ir diciendo qué teoría nos sirve y cuál no. Y en esta resolución de antinomías también vamos a encontrar que no es necesario que las resuelvas. ¿Por qué? Porque muchas de estas en este mundo ya globalizado, muchas de ellas se juxtaponen, ¿sí? Se sobreponen. Y entonces, ¿qué hacen? En vez de buscar una resolución única, crean mixturas. Y entonces es lo que estamos encontrando en esta festividad que nos traes, que si se dan cuenta es una festividad civil rememorando el acontecimiento del levantamiento de las autodefensas. Pero ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que evoca esta rememoración civil? La memoria histórica y tradicional, ¿sí? Y entonces es aquí en donde surge lo que hay que investigar, estas festividades. ¿Por qué? En la organización tradicional, las autoridades son políticas, religiosas y civiles, ¿sí? No hay una diferenciación exacta entre ellas, y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Una refuncionalización de esta memoria histórica. Entonces, ve cómo el campo te va dirigiendo, y así como ya olvidamos a Dussel, bueno, como ya olvidas a Dussel, ¿no? Como ya
olvidas a las subjetividades atómicas, es lo que viene en adelante. Con la teoría, con tu campo, qué es lo que vas construyendo y qué teoría te va ayudando. ¿Sí? Pero aquí yo encontré lo sustancial, página 4, comprender cómo la comunidad ha hecho uso de su condición étnica como forma de resistencia, como herramienta política, la reconstitución de la vida comunal, ojo, reconstitución, ¿sí? Y entonces aquí el empoderamiento, ¿por qué? Porque hace falta el papel de un tercero para ayudar a esta, ¿cómo le llamo, Maritza? Facilitador del cambio social. Y como te pregunta Ana, ¿nos necesitan a nosotros? ¿Sí nos necesitan para esto? ¿Será? Sí, de hecho me hicieron preguntas muy fáciles. Hay que preguntarnos, ¿no? Y por último termino, en esta refuncionalización efectivamente los tiempos no son los mismos, ¿sí? Porque este tiempo que tú estás estudiando es un tiempo cíclico del eterno retorno, ¿sí? No es un tiempo urbano que se gasta, ¿no? Que se acumula, es un tiempo que se recrea, ¿sí? Es un tiempo festivo. Entonces por ahí hay que irle indagando. Ya tengo más tiempo, ¿no? Bueno, ahí me quedo, ¿no? Para que no nos sorprenda. Y yo creo que hay avances, ¿sí? Hay que ir trabajando sobre ellos, hay que ir puntualizando. A veces estas teorías, como los cohetes que van al espacio, ven que tienen un fuselaje abajo y cuando pasan una parte de la atmósfera se queda y luego otra, nos sirven para preguntarnos, ¿sí? Para cuestionarnos, pero en algún momento hay que dejarlos atrás, hay que dejarlos que se vayan por sí solos, ¿sí? Como está pasando aquí con ustedes. O sea, Enrique Dussel solo lo mencionas al principio y después ya no aparece. ¿Sabes? Y entre otros que después ya los vamos puntualizando porque aquí tengo varias antinomías que hay que ir, te digo, no se resuelven porque ya en esta juxtaposición de la globalización crean mixturas nuevas, ¿sí? Crean realidades nuevas. Por ejemplo, esta condición política de los jóvenes, que si bien emergen con nuevas formas de representación y acción política, también están contenidas, ¿sí? Y están espejeadas con la Asamblea General de los grandes, ¿no? De los antiguos, de las personas mayores. Entonces, ve, ahí no lo vas a resolver. Ahí hay una creación nueva. Ya con esto. Un comentario, pero breve. Ok. Con respecto al estado del arte, lo que está sucediendo ahorita con el campo es que estoy descubriendo nueva bibliografía como esto, porque esto no se encuentra en las bibliotecas ni en las universidades. De hecho, ahí puse un pedacito de la presentación donde están tocando, y es, otra vez, no es un texto académico, de repente es anecdotario, de repente es una lista de cosas, o sea, como le va dando a entender, pero es información valiosísima porque surge de ahí mismo de la comunidad. Y estamos hablando, yo le calculo que de información de historia oral de unos, por lo menos 300 años. Aquí hay al menos 6 generaciones, en donde este señor es una tercera generación, tiene casi 80 años, pero le pregunta a gente sobre sus abuelos de la comunidad. Entonces, ahí hay una bibliografía emergente muy importante y hay otra bibliografía muy vasta que me sería imposible acceder a toda ella porque de hecho parte de ella está en Zamora, ahí en el colegio de Michoacán, y de repente como que sí le saco ahí porque está caliente, está muy conflictiva la zona, se los puedo decir. Yo tuve mucha suerte, hubo normalistas bloqueando la carretera porque hay desaparecidos, Morelia es una carnicería, al ladito ahí en Ahuatzen y en Sabina también están las autodefensas ahorita prendidas con sus barricadas, en los primeros pasos preguntándole a Cherán. Entonces está surgiendo nueva información. Y por otro lado, lo que estoy utilizando hasta ahorita me ha servido como para ir siguiendo pistas, y de repente digo, bueno, ahora este señor, Enrique Dussel, a pesar de que sí llega a explicar ciertas cosas de la dinámica de la ética, tal vez no es necesario. Realmente sí se habla mucho de la decolonialidad, está muy presente en las personas con las que platiqué, pero tal vez no es necesario realmente hablar aquí de Dussel, ¿no? Sino directamente de cuál es su propia ética y su propia concepción de la decolonialidad. Estoy de acuerdo.
Y me parece parte del proceso que pues hay autores que sirvieron en algún momento para nombrar algo que de otra manera no sabía cómo decirle, como el asunto de las... ¿Qué? Ya hasta se me olvidó el término, los sujetos atómicos. Pues en ese momento me sirvió, pero ahorita la verdad es que no, a pesar de que ella es una investigadora de Purépechas, de Michoacán, pero no aborda directamente el asunto de Cherán, que sí es algo muy específico, ya accediendo a la historia antigua, o sea, sí está muy único el asunto. Yo creo que quien esté familiarizado con estudios antropológicos igual me va a entender si le digo, para estudios genéticos se utilizan poblaciones como estas, y como sucede en Canadá hay una población que se llama Cochrane en el norte de Ontario, es muy famosa por eso, porque tiene una genética muy directa a sus antepasados, con muy poca mezcla, y esa poca mezcla tiene su que ver en la historia muy antigua de lo que estoy encontrando en estos relatos. Y otra cosa, que es lo original, historia oral que me están contando varios personajes historiadores de la comunidad y me dicen al oído, no a todos les hablo. Ahora sí que les caí bien yo y mi perrito, porque todo el tiempo me preguntan por mi perrito que a qué hora va a ir y lo adoran, ¿no? Entonces hay algo ahí como ya de la historia que he tenido de, pues ya van para los 9 años que he estado conviviendo con la comunidad y realmente no necesito tener sangre purépecha o decir que cuál es mi relación. Pues es que soy mexicano y me desesperó un poco el asunto del panorama nacional y dije, ¿dónde hay un proyecto viable, real, que además tenga un anclaje en la realidad y que además está avanzando? Y bueno, se me dieron las condiciones por las amistades que tenía y que he hecho a lo largo de todos estos años muchos amigos que ya son íntimos. Estos viejitos historiadores son mis amigos también. O sea, de hecho, en primer lugar los considero como amigos. Uno de ellos me recibió en su casa porque estaba durmiendo en el piso, en una biblioteca. Entonces, sus relatos, de hecho, el relato final, que es del teniente, es así como en la convivencia diaria, ¿no? Y me están diciendo información que no está en ningún libro, porque no acostumbra, por ejemplo, este maestro a escribir libros. ¿Cuál es mi implicación también ahí? Es, sobre todo después de esta incursión, un poco tal vez por la madurez también de aquí que me ha dado la academia o la vida, es, o sea, regreso un poco en shock, la verdad, porque hay muchos proyectos que surgieron de parte también de los jóvenes que me dijeron, órale, vamos a trabajar en proyectos que tengan que ver con arte, pero también varios personajes, tanto maestros, ex queridos de la comunidad, hablamos mucho del asunto de la formación de cuadros políticos y surge la posibilidad como les armo un taller, vean si les funciona, denme sus coordenadas, cómo les gustaría a ustedes, y entonces llevar un taller sobre formación política de la juventud. Tanto maestros que también fueron queridos como algunos historiadores y los del Consejo de Jóvenes hablamos sobre este asunto como para poder realizarlo.